Hola nuevamente a todos, estamos acá en una nueva clase de comprensión histórica del presente. Quiero comentarles que he leído lo que han escrito, me gustaría que todos comentaran en el foro, pero me parece muy interesante los testimonios que ustedes han logrado recolectar a partir de la información que le comentaban algunos de sus familiares sobre cómo ha cambiado el campo chileno y la ciudad chilena. Que le pregunten a sus mamás, su abuelita, su abuelito, su papá, etcétera. Bien, los testimonios son siempre un recurso muy interesante dentro de la historia, puesto que con ellos construimos la memoria, no solamente de la historia en cuanto a lo que pasa en el tiempo, sino que también a las transformaciones de nuestro propio espacio. Así que si todavía no lo hacen, por favor comenten los testimonios que ustedes puedan recopilar. El objetivo de la clase de hoy día es continuar con el tema de las ciudades, pero hoy día nos vamos a enfocar más bien a su caracterización en cuanto a fenómenos urbanos de la actualidad. Nos vamos a estudiar en función de el desarrollo de las funciones de la ciudad, el desarrollo de los distintos planos en función de su planificación, pero también los fenómenos urbanos que van ocurriendo en el último tiempo, que también son parte del estudio de la historia. Vamos a comenzar esta clase observando la siguiente imagen, que en realidad es una lámina que yo recopilé y que nos caracteriza las distintas funciones que puede tener una ciudad. Claramente esto es una caricatura y está muy simplificado, pero ahí claramente ustedes pueden encontrar cómo en color marcado con color café podemos encontrar, por ejemplo, la zona residencial alta, que debería decir zona residencial de clase alta, donde habita la población que tiene más recursos. En recuadro amarillo aparece la zona residencial marginal, es decir, los grupos de personas que tienen menos recursos. Las áreas verdes aparecen las vías de transporte. La zona roja aparece como zona comercial. También aparece una zona financiera. ¿Por qué pongo este recuadro? Porque es importante que nos demos cuenta de que las ciudades cumplen distintas funciones dentro de su territorio. Bien, esa es una de las primeras características que quiero que destaquen. Todas las ciudades presentan dentro de sus funcionalidades distintas atribuciones o distintas funciones. Todas las ciudades las poseen. En algunos casos son de carácter residencial, de carácter comercial, de carácter industrial, etcétera, pero todas poseen distintas funciones. Ahora bien, también es posible que una ciudad se caracterice por una de esas funciones, lo que no quiere decir que no posea a otras de esas funciones. Un ejemplo muy concreto. Valparaíso, en nuestro país, constituye ser una ciudad muy característica de su función cultural. Es decir, es una ciudad que tiene distintos museos, distintos lugares patrimoniales de nuestro país, además es una ciudad universitaria, por lo tanto, la mayor característica de Valparaíso es ser una ciudad con una función cultural. Eso no significa que Valparaíso no tenga la funcionalidad de ser una zona residencial, de ser una zona comercial, de ser una zona de áreas verdes, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, esa primera característica quiero que la noten en su cuaderno. Las ciudades tienen distintas funciones, aunque puede llegar a caracterizarse por una de ellas. Y tal como les había mencionado anteriormente, las funciones las podemos clasificar en cuatro grandes categorías. Tenemos en primer lugar una función residencial, que tal como lo dice su nombre, tiene la función simplemente de habitación. En este sentido, hay algunas ciudades que se caracterizan por ser habitación o dormitorio de otras que son más grandes. Por ejemplo, Quilpué sería una ciudad característica por su función dormitorio de lo que ocurre en Valparaíso, Viña del Mar. Una ciudad como por ejemplo Machalí podría ser considerada una zona donde predomina la función residencial, eh, en función de ser una ciudad dormitorio de lo que ocurre o las funciones que predominan en Rancagua, y así sucesivamente. Bien, luego tenemos otras ciudades que cumplen una función político-administrativa, es decir, que funcionan como capital, un centro administrativo de alguna estructura, ya sea provincial, regional o de país. También tenemos otra función que es la económica, que son centros de desarrollo o polos de atracción económica, que pueden ser mayores o menores y que pueden ser de carácter comercial, que puede ser un puerto, puede ser un polo de desarrollo industrial. Y como cuarto elemento, la función cultural, que tal como les dije recién, pueden ser funciones de carácter cultural, social o turística que puedan atraer a la población. Les mencioné el caso de Valparaíso recién. Al lado aparecen algunas imágenes con algunos ejemplos. Tokio, por ejemplo, si la ven en la segunda imagen, es una ciudad que tiene todas las funciones, de hecho, pero se caracteriza por su importancia comercial y financiera.
París cumple todas las funciones, pero su característica principal es ser una ciudad más bien de corte cultural. Washington por su importancia política, Cambridge, característica por el desarrollo de su universidad en Inglaterra, y por lo tanto por su función cultural. La ciudad de Las Vegas, por ser una ciudad de entretenimiento en Estados Unidos, o la ciudad de la Meca, que cumple una función cultural religiosa dentro de la religión islámica. Bien, aquí vamos a revisar la forma en cómo se planifican las ciudades y la vamos a revisar en función de dos grandes criterios. El primero de ellos corresponde a la distribución de las distintas funciones dentro de la ciudad. Y aquí tenemos tres grandes modelos. Si se fijan en el documento uno, que tiene por título Modelos clásicos de la estructura urbana, nos vamos a dar cuenta de que las funciones de la ciudad pueden estar repartidas de tres formas. La primera, como círculos concéntricos, es decir, un centro y alrededor de él una distinta función en cada uno de los anillos, que puede ser residencial, que puede ser comercial, que puede ser industrial, y ahí ustedes pueden revisar en la simbología la forma de organización. Esta es una organización claramente ideal. También tenemos el modelo sectorial, donde ya no se organiza a través de anillos concéntricos, sino que son más bien sectores distribuidos dentro de la ciudad, con un centro geográfico ubicado al medio, pero ya repartido por sectores, que serían los dos modelos más clásicos de todo. Ahora, más moderno sería el tercer modelo de centros múltiples, donde efectivamente la ciudad está repartida con distintas funciones por sectores, muy parecida al modelo 2, pero la diferencia es que el centro ahora se atomiza, es decir, se divide en distintos pequeños centros que están repartidos en la ciudad para ir acercando los servicios que se ubican ahí. Revisen por favor la simbología. Eso sí, ejemplos gráficos de este tipo de formación de ciudades no los podemos encontrar fácilmente en Google. Solamente los podemos encontrar en los planos reguladores de cada una de las comunas. Si alguno siente curiosidad sobre cómo se organiza la función de alguna ciudad en específico, Rancagua, Doñihue, etcétera, puede visitar la página web de cada una de estas comunas y descargar el mapa, el plano, perdón, con el plano regulador, así se llama. Es un mapa que se diseña a partir de arquitectos, geógrafos, etcétera. Es muy complejo y por lo tanto es bien pesadito de poder descargar. Pero si alguno siente curiosidad, lo puede hacer. Ese es un tema por un lado. En el otro lado tenemos la organización de las ciudades en función de cómo se construye su plano, es decir, cómo es el entramado de sus calles, que nos revela precisamente si las ciudades fueron planificadas o no fueron planificadas, surgieron de manera espontánea. La primera de ellas corresponde a los planos de tipo irregular. Como lo dice su nombre, no existe un modelo arquitectónico o de plano que sirva como modelo para poder ejemplificar este tipo de ciudades. Solamente sus calles no tienen una lógica ni un sentido, sino que se construyen debido a la geografía del lugar o por la falta de planificación netamente. La mayoría de las ciudades antiguas en sus cascos urbanos, sus cascos patrimoniales, responden a este tipo de planos, debido a que no había una organización lógica de sus ciudades. Un ejemplo clásico es Valparaíso en el caso de Chile, que lo vamos a ver en la lámina final. Hay otro tipo de plano irregular, que son el de las ciudades muy chiquititas que surgen espontáneamente a la raíz de una única calle, que puede ser una carretera o una calle principal, y sus villas van desarrollando espontáneamente a lo largo de ella. Son ciudades más pequeñas, pero que también caen dentro de esta categoría de irregular. Luego tenemos en el punto 2 otro tipo de plano, que es el plano radiocéntrico, que es el menos común de todos porque está formado a partir de calles que forman anillos concéntricos. Un ejemplo que podríamos mencionar acá es el caso de la ciudad de Moscú en Rusia. También lo vamos a ver ejemplificado en el mapa que les voy a mostrar al final. Y finalmente tenemos el plano ortogonal, que es el que deberíamos conocer todos, y a lo mejor no lo conocemos con ese nombre, porque nos debería sonar a lo mejor mucho más el plano de Damero, porque los españoles lo trajeron desde sus propios modelos de ciudades y lo instalaron en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Su característica principal es que organiza sus calles en función de este plano cuadriculado, donde hay un centro, una plaza central que ubica las funciones principales de la ciudad y el resto de las calles se organizan como cuadrados. También vamos a ver ejemplos en la lámina final, así que espero que lleguen hasta allá y los revisen.
Luego de haber hecho este análisis de la tipología de los planos y de la tipología de las funcionalidades de la ciudad, nos vamos a concentrar ahora en describir algunos fenómenos urbanos que están ocurriendo en la actualidad, debido a las transformaciones históricas que estamos viviendo en la ocupación de los espacios. En este sentido, el primer fenómeno que quiero que revisemos es la forma de crecimiento que han tenido las ciudades en la actualidad. Y esa forma de crecimiento se ha ido modificando desde un crecimiento horizontal a uno de crecimiento más bien de corte vertical. Sus nombres son bien predictivos, por lo tanto lo pueden deducir fácilmente. El crecimiento horizontal hace referencia al crecimiento o la ocupación del espacio de manera gradual hacia los lados, es decir, la ocupación del espacio urbanizando sectores que antes eran rurales. Y eso implica una mayor ocupación del espacio. Hoy día se está privilegiando en las ciudades el crecimiento de tipo vertical, es decir, el crecimiento hacia arriba a través de la construcción de viviendas o de oficinas o de edificios en general que crecen hacia arriba. Por lo tanto, la forma de construir se ha modificado a lo largo del tiempo. Y eso implica también otro tipo de conexión y de socialización dentro de las ciudades. En un crecimiento horizontal, las viviendas son mucho más grandes, se permite la construcción de vecindarios con áreas verdes, pero además implica la ocupación de sectores que antes eran rurales, por lo tanto hay un aprovechamiento poco efectivo del espacio y reduciendo las áreas de cultivo agrícola. En el crecimiento vertical tenemos, por ejemplo, una reducción de los espacios, y ahí ustedes pueden ver algunos planos de cómo se construyen los departamentos hoy día, que son muy pequeños. En el lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver cómo se organizan estos. Yo lo saqué de una empresa inmobiliaria, por lo tanto son tipos de casas que se venden hoy día. Ese corresponde, el de la izquierda, corresponde a la imagen de una casa tipo que se vende en la actualidad. Si se fijan, los espacios del patio son bastante pequeños, pero la casa está bastante amplia. Sin embargo, los planos más pequeños de los departamentos se fijan que hay una reducción al mínimo del espacio. El primero pequeñito, el que aparece al centro, corresponde a un departamento tipo mariposa. Si se fijan, significa que hay un espacio común y luego dos habitaciones a los lados. Hay una cocina americana, reduciendo el espacio al máximo, ya no hay cocina separada. En el siguiente plano pueden ver que se venden departamentos de una sola habitación. E incluso se ha llegado en la actualidad a casos donde el departamento más bien ya no posee espacios de estancia, sino que es solamente el dormitorio y el baño y algunos muebles, que son los departamentos conocidos como monoambiente y que de hecho generaron una polémica el año pasado o antepasado respecto de la ética al momento de vender este tipo de departamento, a quién está dirigido, por qué se vende una vivienda tan pequeña, cómo es la calidad de vida en ese tipo de situaciones. Surge la polémica de los guetos verticales también, que la pueden buscar en internet, que sería interesante que la analizaran. Bien, el crecimiento vertical, por lo tanto, propone otro tipo de formas de vida, alterando la calidad de vida también, pero también aprovechando de mejor manera el espacio. Y ahí hay una discusión, cómo conciliar la calidad de vida de las personas con el espacio que ocupamos como habitación versus el aprovechamiento efectivo del espacio. Es una discusión y creo que la reflexione. Otro fenómeno urbano que está ocurriendo desde ya hace mucho tiempo es el fenómeno de las conurbaciones, que se definen cuando dos o más ciudades crecen y terminan formando un único continuo urbano. Bien, a eso lo vamos a llamar conurbación. La gráfica que aparece ahí como ejemplo es muy evidente. El color azul aparece una ciudad, en color rojo otra ciudad y con el crecimiento del tiempo van terminando juntándose. En ese sentido, Chile es muy característico de este tema porque tenemos muchos ejemplos. Tenemos el caso de Concepción y Talcahuano, Valparaíso Viña, La Serena Coquimbo y más recientemente Rancagua Machalí, que sería lo más cercano para nosotros, porque me imagino que todos ustedes deben conocer como la zona aledaña a Rancagua y nos hemos fijado todos que ya Rancagua y Machalí son un continuo urbano. Otro ejemplo sería Iquique, Alto Hospicio. Este fenómeno es muy fácil de ver en términos de imágenes satelitales, así que las vamos a revisar al final de la clase. Bien.
Y los últimos dos fenómenos urbanos que vamos a revisar son las metápolis y la suburbanización. Muy rápidamente, porque lo quiero que lo ejemplifiquemos en la siguiente lámina. Las metápolis corresponden a una seguidilla de metrópolis que se encuentran hiperconectadas debido a los avances de transporte. Este tipo de metápolis es un concepto muy nuevo y que se ha dado principalmente en ciudades europeas, que porque están muy cerca y además poseen una tecnología de transporte lo suficientemente avanzada para tenerlas muy conectadas, se ha dado un entramado urbano bastante notorio, sobre todo en esa zona del mapa que está marcada arriba con rojo, donde se ve la densidad de población, y abajo con azul, que se ha denominado por los geógrafos nuevos como la banana azul. La siguiente lámina vamos a ver ejemplificado ese caso. Lo otro corresponde al fenómeno de la suburbanización, que corresponde a la extensión horizontal de las ciudades a tal punto en el que las periferias de las ciudades llegan a confundirse con las zonas rurales. Por lo tanto, corresponde a un fenómeno donde queda mezclada la zona urbana con la zona rural. También la vamos a ver ejemplificado en el caso de Los Ángeles en la siguiente lámina. Muy bien, chicos, este video es para complementar la clase de hoy y vamos a utilizarlo para ejemplificar los conceptos que hemos revisado el día de hoy. Para eso, quiero que ingresen por favor a la siguiente aplicación. Vamos a ir a Google Maps. Muy fácil. Existen otras aplicaciones como Google Earth, pero la van a tener que descargar y les va a gastar muchos recursos. Ahora, una recomendación antes de que hagan esto es que lo hagan con el Wi-Fi. Bien, si están con plan de datos o en su celular, mejor no lo hagan porque les va a gastar mucho con la descarga de las imágenes de los mapas. Bien, nosotros revisamos hoy día los tipos de plano. Vamos a partir con eso para ejemplificar los conceptos que nosotros revisamos recién. Vamos a revisar el más fácil de todos, que era el plano ortogonal. Pero antes les voy a pedir que hagan lo siguiente. Diríjanse por favor a estas tres líneas de acá y seleccionen por favor la visión de satélite. La mirada satélite nos va a dar una mirada desde arriba real de los planos de la ciudad. Bien, acá claramente está en Rancagua porque está posicionado en la localización donde yo estoy. Bien, en este caso, aquí ustedes pueden agrandar o achicar. Vamos a ver el caso de Rancagua, que precisamente nos sirve para ejemplificar uno de los casos de los planos ortogonales. Bien, acá vemos Rancagua y para acercarnos vamos a hacer doble clic en el centro de Rancagua. Si se fijan, y aquí claramente es muy visible el ordenamiento de tipo cuadriculado o ortogonal, con las líneas formando cuadrados casi perfectos en el caso del centro de Rancagua. Y ahí ustedes pueden graficar, por ejemplo, dónde está ubicada la plaza de armas de nuestra ciudad. Aquí donde está la catedral, toda esta zona es la plaza de armas y alrededor de ella se ubican todos los servicios del centro de la ciudad, ubicados claramente como un plano de damero. Veamos otro ejemplo, vámonos a Santiago, vamos a checar un poquito el mapa y nos vamos a ir hacia el norte, vamos a pasar por Graneros, vamos a pasar por Mostazal por acá, vamos a pasar por el Casino Monticello, vamos a pasar por Paine, Buin y vamos a llegar acá a Santiago, claramente mucho más grande, y nos vamos a ir al centro de Santiago, ¿ya? Nos vamos a ir acá a este triángulo formado por el río Mapocho, la Alameda y la autopista central. Vamos a acercarnos un poco para ver más. Y claramente acá nos vamos a dar cuenta que existe nuevamente el plano de Damero. Acá está la plaza de armas y toda la organización de la ciudad, como Santiago es una ciudad plana, vemos que hay una organización a través de las cuadrículas. Bien, acá ustedes pueden reconocer el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho que cruza por acá. Y si se fijan, pueden recorrer más hacia el sur, hacia el este o el oeste, y se van a dar cuenta que la mayoría del territorio de Santiago está organizado como un plano de damero. Bien. Eh, Otro tipo de ciudad con plano de corte o que pertenece más bien a ciudades planificadas era el plano de radio concéntrico o circular. Hay muy pocas ciudades con ese tipo de planos, pero vamos a viajar bien lejos. De hecho, vamos a cambiar de continente y nos vamos a ir a Rusia, a Moscú. Está por acá. Voy a ver si la chunto. Veamos, ahí está Moscú, claramente. Soy seco en geografía yo, así que por eso me ubico rápido. Acá. Bueno, ahí está en ruso claramente. Vamos a acercarnos y fíjense, desde
desde esta altura uno ya puede analizar que la planificación de la ciudad está de corte como anillos concéntricos. Fíjense por favor, desde esta mirada muy amplia, este círculo de carretera con forma circular. Luego vienen otros círculos, este el que rodea la ciudad de Moscú, y luego hay otro céntrico acá, más al medio, luego hay otro más adentro, y nos vamos a acercar un poco para ver cómo se replica esto en el centro de la ciudad. Bueno, muchas letras rusas, cirílicas más bien. Y aquí, si se fijan, esta calle que se llama Garden Ring rodea todo el centro de la ciudad, y luego si se fijan hay otras calles, Tverskoy Boulevard, otro tipo de calle que también rodea a la ciudad. Aquí se llama Kristoprudny Boulevard. Bien, y así ustedes pueden ver que está organizada como anillos concéntricos. Ahora, este es el más gráfico de todos. Deben haber otras ciudades con este tipo de plano de radio concéntrico, pero el caso de Moscú es el más famoso de todos. Bien, ahora nos vamos a ir de acá y vamos a revisar el otro tipo de plano que yo les mencionaba, que es el tipo de plano irregular. Vamos a volver a Chile, vamos a tomar un avión y nos vamos a devolver. Nos vamos a ir a la ciudad de Valparaíso, lógicamente, porque si hablamos de plano irregular, Valparaíso es casi como el gran ejemplo. Acá vamos a ir más al centro de Valparaíso y nos vamos a dar cuenta que hubo un intento de crear un plano cuadriculado acá en la zona que se llama el Almendral. Bien, y aquí vemos como los semicuadrados dentro de lo que es posible en la geografía de Valparaíso. Pero si nos vamos hacia los cerros, claramente, vamos a ver que las calles ya pierden su forma y están más bien organizadas en función de las sinuosidades de los cerros. Acá no hay ningún patrón, salvo seguir la línea de los cerros. Y por eso no hay ningún tipo de planificación en la ciudad de Valparaíso, lo que claramente tiene sus desventajas, sobre todo con los peligros que eso conlleva, con los peligros de aluviones y de incendios constantes que vive la ciudad. Valparaíso, como es una ciudad antigua, es un gran ejemplo de eso. También hay algunas ciudades europeas que en sus cascos antiguos también pueden presentar planos irregulares, ¿ya? Nos vamos a demorar mucho si revisamos todos los ejemplos, pero tarea para ustedes, para que jueguen ahí con el Google Maps, ¿bien? También hay otro tipo de plano, recuerden, dentro de los planos irregulares, las ciudades tenían este plano irregular, pero además habían los pueblos pequeños, son irregulares en sus inicios cuando siguen solamente la planificación de una gran calle central o de una carretera, cuando empiezan a surgir alrededor de esa calle principal de manera espontánea. Dos ejemplos clásicos, nos vamos a devolver a nuestro lugar de origen, y aquí pueden jugar mirando su casa y todo, pero vamos a ir a Lo Miranda Doñihue. Vamos a acercarnos por acá. Aquí claramente ustedes pueden ver Lo Miranda. Bueno, ahí está California. Doñihue. Si se fijan, son dos localidades que están organizadas en función de esta carretera que es la H30. Lo Miranda incluso podríamos decir que se organiza en torno a esa calle que se llama Pedro Aguirre Cerda, porque todas las villas están construidas en función de estos dos grandes ejes, la H30 y la Pedro Aguirre Cerda. Lo mismo pasa con Doñihue. Doñihue está organizada alrededor simplemente de la H30. Vamos a revisar otro ejemplo muy importante, que lo anoten en su cuaderno, de hecho yo diría que es el ejemplo más importante de todos, que es el de mi pueblo natal. Lógicamente, vamos a ir a la quinta región, región de Valparaíso, porque se llaman ahora con sus nombres. Vamos a ir a Cabildo, en la quinta región, un pueblo que nadie conoce francamente, pero lo vamos a revisar igual. Si se fijan, al igual que Lo Miranda de Doñihue, sigue el plano, intenta seguir el plano ortogonal, pero en el fondo todavía es un plano de corte irregular porque está organizado simplemente a partir de esta gran calle central que es la carretera que aparece acá, la E41. En el fondo Cabildo nace más que por la carretera, por la línea férrea que antes corría por acá, que es el ferrocarril que iba anteriormente a Iquique, que hoy día ya no funciona, pero la ciudad se organizó en torno a esa línea. Bien, esos son algunos ejemplos de plano que yo quería que revisáramos. Ahora, vamos a revisar también los fenómenos urbanos que les mencioné anteriormente. Vamos a volver a Valparaíso porque claramente me sirve para otro ejemplo. Acá no es necesario viajar, nos vamos solamente por tierra.
Y claramente acá ya vemos muy sencillo cómo se produce la conurbación, que es la unión de dos ciudades donde el continuo urbano ya no permite distinguir los límites entre ellas. Y claramente el ejemplo más valioso es caso de Valparaíso y Viña del Mar, donde la línea o la frontera entre cada uno de ellos ya francamente no se nota. Aquí se nota porque lo estamos viendo desde arriba. Esta línea como más oscura representa una quebrada, pero no hay nada más que eso que separe a Viña del Mar de Valparaíso. También el continuo o la conurbación continúa porque Viña del Mar a su vez está pegada con Quilpué. Y si se fijan, Quilpué está pegado con Villa Alemana. Y aquí el límite ya es muy difuso, casi una línea de calle, nada más que eso. Valparaíso Viña del Mar es un ejemplo muy claro. Revisemos otro, que es la otra gran conurbación de nuestro país, que es el caso de Concepción y Talcahuano. Vamos a ir un poco más al sur y acá vemos la segunda ciudad más grande de Chile, Concepción, el Gran Concepción. Hay un debate, ¿cuál es más grande, el Gran Concepción o el Gran Valparaíso? No lo sé todavía, son casi iguales. Y acá vemos otro tipo de conurbación, Concepción, que está en esta zona, y donde claramente vemos que está totalmente pegado a Talcahuano, que está acá arriba. Y esta zona que se declaró como una en la década del 90, que es la zona de Hualpén. Si se fijan, también la conurbación está constituida por San Pedro de la Paz, cruzando el río Biobío, que sigue más abajo hacia la ciudad de Coronel, que a su vez sigue más abajo con la ciudad de Lota. Y hacia el norte de Concepción, bueno, aquí un poco más al sur, pero en la otra ribera del río Biobío está Manquimávida, Hualqui, y al norte de Concepción está casi pegada la ciudad de Penco. Y ahí se pueden fijar que claramente el Gran Concepción también es bastante extenso. ¿Ya? Busquen otros ejemplos de conurbaciones para que lo puedan revisar. El caso también, podríamos revisar el de Rancagua Machalí, que es más cercano. Nos vamos de nuevo un poquito más al norte, volvemos, y aquí está Rancagua, y vamos a ver cómo en el último tiempo Rancagua y Machalí ya están prácticamente juntos. Toda esta zona, bueno, esto es Rancagua claramente, por acá es la zona originaria de Machalí, pero si se fijan en el último tiempo han habido muchas construcciones en toda esta zona Miguel Ramírez, San Juan, fíjense dónde está el cursor, todas estas zonas son construcciones nuevas, villas nuevas, que han hecho que finalmente la trama urbana de Rancagua se una con la de Machalí en la actualidad. Así que claramente ahí hay un ejemplo de todo esto. Veamos otro tipo de fenómeno urbano, el tema de la suburbanización. Recuerden que es cuando la ciudad se extiende tanto que ya se confunde con el área rural. Acá yo les dije que en el caso de Chile no había muchos ejemplos, así que nos vamos a ir a Estados Unidos, vamos a tomar un avión, nos vamos a ir a California, lógicamente, y nos vamos a ir a la zona de Los Ángeles. Eh, Me perdí un poquito. Los Ángeles debería estar. Acá está. No estaba tan perdido. Veamos Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad muy extensa en términos de ocupación del territorio. Bueno, aquí estamos en el centro de Los Ángeles, pero tenemos que irnos hacia los exteriores de Los Ángeles. Si se fijan, la ciudad se va extendiendo tanto que ya va empezando a ocupar zonas que anteriormente eran rurales. La ciudad se extiende hacia acá y empieza a volverse difusa. Ya no hay un centro, sino que simplemente comienza a ocupar territorios con villas que se confunden con los sectores rurales y luego se une con San Diego, que es otra ciudad muy grande. Si se fijan, casi no hay un límite entre las dos ciudades porque está ocupada por zonas de habitación. A eso nos referimos con la suburbanización. El caso de Los Ángeles puede ser uno de los más representativos, pero yo diría que se produce en gran parte de Estados Unidos. Fíjense, los límites de las ciudades como que son muy poco evidentes porque están casi unidas por todos estos procesos de suburbanización. Veamos el último ejemplo que tiene que ver con las metápolis, ¿ya? En este caso yo les mencionaba el ejemplo de Europa y nos vamos a ir hacia allá. Europa, la banana azul está ubicada, sigan el cursor por favor, en toda esta zona, que va desde Gran Bretaña hasta el norte de Italia. Claramente no se nota mucho desde acá, así que le vamos a dar un zoom.
Y acá vamos a ver que el entramado de ciudades es gigantesco, es casi como un continuo. Vemos que claramente acá hay una unión entre Londres, vamos a ampliar un poquito, toda la zona de Londres, el Pas de Calais, en el norte de Francia, que une con París, que está un poquito más acá al sur, y también está conectado muy rápidamente con Bélgica y Holanda. Amberes, La Haya en los Países Bajos, en Holanda, Ámsterdam. Luego si nos vamos un poquito hacia Alemania, vamos a achicar acá, vemos las grandes zonas metropolitanas de Alemania, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Frankfurt. Nos vamos hacia el sur, pasamos por Suiza, con Basilea, Berna, Zurich, y nos vamos al norte de Italia con Milán, Turín, que son grandes zonas metropolitanas. Toda esta zona está fuertemente conectada con grandes metrópolis, ¿ya? Acá es mucho menos evidente visto desde lo satelital, pero son zonas muy, muy importantes. Ahora, no les voy a dejar tarea como contestar una pregunta, pero sí les voy a pedir que en el foro, cuando yo suba la clase del día de hoy, ustedes por favor jueguen con esta aplicación y busquen ejemplos de los conceptos que revisamos hoy día y los posteen ahí. Profesor, yo encontré el ejemplo a lo mejor de conurbación en, qué sé yo, Argentina. Encontré un ejemplo de suburbanización en otra ciudad de Estados Unidos. O encontré un ejemplo de plano irregular en esta ciudad de Europa. ¿Ya? La idea es que jueguen con en la aplicación y descubran ciudades. Y como les dije, hagan esto cuando tengan conexión a Wi-Fi, no con conexión a plan de datos, porque se le va a gastar muy luego. ¿Ya? Espero que les haya servido, que esté muy bien y nos vemos en la próxima clase.